Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de programación extrema. En esta ocasión vamos a hablar no de temas de programación, sino de las matemáticas que hay detrás de nuestro brazo robótico. Estas matemáticas van a ser necesarias tanto para calcular la cinemática como la dinámica del robot. Os voy a explicar unas primeras matemáticas necesarias para posteriormente calcular la cinemática del robot. Y son unas matemáticas que están basadas en la trigonometría y en la álgebra lineal. Os voy a poner 4 nociones aquí. Obviamente este no es un vídeo ni un canal matemático. Yo no soy matemático, con lo cual mis nociones solo son aquellas pues las normales dentro de una ingeniería, en las que pues sí que utilizamos dinámica, cálculo, temas de estadística, pero no son muy en profundidad. Sí que las usamos, las conocemos y las tenemos ahí. Por tanto, no esperéis unas matemáticas muy complejas. Bueno, muy complejas. Son complejas para gente que no está dentro del mundo de la informática, de la ingeniería, pero bueno, que son asequibles. Así que comencemos. Bueno, un círculo obviamente es este sería un círculo más o menos. Vamos a suponer que tenemos un círculo de radio 1, ¿vale? Si dividimos en 4 secciones iguales nuestro círculo, tendríamos pues un ángulo de 90, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? 90, 180, bueno, todas estas divisiones, ¿vale? 270, 360, bueno, todas las divisiones. Ven, esto sería lo que es si representamos el círculo en grados, ¿vale? 90, 180 y demás. Lo normal no es representarlo en grados, es representarlo en radianes. Los radianes, ¿cómo son los radianes? Pues los radianes se representan en función de pi. Sabemos que este arco completo, esta circunferencia externa, es por el área, o sea, por el cálculo de la longitud de la circunferencia, sabemos que es 2 pi por el radio. En este caso el radio es 1, con lo cual si todo esto de aquí sería 2 pi. Este sería el ángulo completo. Obviamente si partimos desde aquí y nos quedamos en el mismo punto sin movernos, estaríamos que vale 0. Por tanto, 0 sería el grado inicial. Si damos la vuelta completa sería 2pi. Si damos otra vuelta completa sería 2pi más 2pi. Y así consecutivamente, que sería 4pi. Y así consecutivamente. Si damos la mitad de la vuelta, o sea, nos vamos a un ángulo de 180 grados, nos quedaríamos con la mitad de 2pi. Que la mitad de 2pi es 2pi partido de 2. De este 2 se me va con el 2 de abajo, se me queda con que aquí estamos en pi. Con lo cual, el ángulo de 180 es como decir el ángulo de pi, ¿vale? En radianes. Pi radianes es como si fuera el ángulo de 180. La mitad de pi, que sería ángulo de 90, sería este ángulo de aquí, sería la mitad de pi. O sea, sería pi medios. Y por último, este ángulo de aquí abajo sería lo que vale pi más esta parte de aquí, que como hemos calculado es pi medios. Y pi más pi medios, ¿vale? Si lo escribimos aquí abajo, así, vamos, lo escribimos aquí. Esto ya también es matemática pura y dura, esto ya sería suma de fracciones, pero bueno, os la pongo aquí para que no digamos que no sabemos dónde salen las cosas. Pues pi más pi medios, esto es una fracción, aquí arriba es cualquier número, en este caso sería 3, 14, 18, bueno, cualquier número. Sabemos que la base sería, esto es igual que si tenemos aquí un 1, el de 2 y el 1 es 2, 2 entre 1 es 2 por pi, 2pi, más pi, esto es igual a pi más 3pi. Con lo cual aquí abajo tendríamos que esto es 3 medios de pi. Esta sería nuestra circunferencia ya dividida en radianes. Casi todos los ángulos, las fórmulas que vamos a utilizar van a utilizar radianes. Casi todos los sistemas que vamos a utilizar van a utilizar radianes.
con lo cual es necesario conocer los radianes. Vale, este sería el primer paso. El siguiente paso es saber cómo se calculan los senos y los cosenos. Si nosotros ahora tenemos aquí un radio y tenemos aquí un ángulo alfa. Bien, ¿qué es el coseno? El coseno sería la proyección que se genera aquí. Esta sería la proyección. Este sería nuestro coseno, el valor de nuestro coseno. Obviamente el coseno está comprendido entre 0 y 1. Por eso los cosenos siempre van comprendidos entre 0 y 1. Bien. ¿Cómo se calcula el coseno? Bueno, muy fácil. Muy fácil. Si tenemos este triángulo aquí, vamos a llevarnos el triángulo en esta hoja. Tenemos nuestro triángulo. Y este sería el ángulo alfa. Vale, este de aquí, que es el lado más largo, sería la hipotenusa. Este de aquí sería el cateto adyacente al ángulo. Y este sería el cateto opuesto al ángulo. ¿Cómo se calcula el coseno de alfa? Pues el coseno de alfa es el cateto adyacente, este, partido por la hipotenusa. Y el seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. En este caso, como la hipotenusa vale 1, tenemos que el coseno de alfa es el cateto opuesto. O sea, es la distancia que hay de aquí a aquí. ¿Vale? Por eso, con esto demostramos que sería lo que yo llamo el ancho de lo que es este triángulo, pues la parte ancha, la parte que está representada sobre el eje de las horizontales. Y como vemos en el seno, sería por tanto la proyección. Vamos a cambiar el color. Sería la proyección. Bien, por tanto, este sería el coseno y este sería, ay, por Dios, este sería el seno. Bueno, esto sería otra información que sería interesante, que es interesante a la hora de trabajar con estas fórmulas. Más cuestiones de trigonometría que tenemos que tener en cuenta serían las relaciones que hay entre nuestros ángulos, nuestros cosenos y senos. Una principal que es interesante, no se utiliza mucho, pero bueno, es interesante, sería que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Vale, seguramente habéis visto una transición, porque creo que posiblemente he cambiado la forma de escribir esto. No me está gustando como estoy escribiéndolo aquí arriba, así que voy a hacer una mezcla entre la versión de escritura normal con la versión de escritura con letras normales, ¿vale? Entonces, otra representación interesante sería que el coseno de alfa más beta, o sea, coseno de alfa más beta, es igual al coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. Si en vez del coseno queremos calcular el seno de la suma de dos ángulos, sería seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta. Por otro lado tenemos que la relación del coseno de alfa es igual que el seno de alfa más pi medios. Esto lo podemos ver aquí arriba fácilmente porque si queremos calcular el coseno de este ángulo, ¿vale? Es lo mismo que esta altura que hay aquí, pero en vez de aplicársela
al mismo ángulo si le aplicamos a este ángulo girándolo 90 grados. En otras palabras, si este elemento de aquí lo movemos 90 grados, o sea, lo cogemos y lo rotamos en este sentido, ¿vale? O sea, si esto de aquí lo rotamos así, tendríamos que este coseno que hay aquí va a ser exactamente igual que el seno de aquí. Por eso en la fórmula de abajo el coseno es como el seno, pero girado hacia la izquierda 90 grados. Ojo, en estas representaciones el positivo siempre es el sentido antihorario. Eso es un tema importante. Los positivos siempre son antihorario, con lo cual el giro es siempre en este sentido de aquí. Vale, esto sería en cuanto al coseno. En cuanto al seno, tendríamos que el seno de alfa es igual que el coseno menos pi medios. En este sentido, lo que tenemos que hacer es, si giramos el sentido en este lado, obviamente el seno se nos vuelve negativo, porque partiríamos de esta altura, se nos volvería esta, que en esta posición de aquí ya es negativa. De este eje parte de aquí en 0, vaya, parte de aquí, este sería el 0, bien, de aquí sería positivo, esto sería para aquí positivo, este sería para aquí negativo, este sería para abajo negativo y este sería para arriba positivo. Por tanto, si yo giro hasta este lado, me quedaría con que si yo estoy calculando respecto de este ángulo de aquí, de este lado de aquí, me quedaría en negativo. Por tanto, tengo que girarlo hacia el otro lado. Por eso se hace alfa menos pi medios, para girarlo en el lado contrario. Vale, y con esto sería lo que es toda la parte de las fórmulas de trigonometría. Otras cuestiones que podemos tener en cuenta y que sean interesantes sería el tema del coseno de 60, ¿vale? Esto os lo voy a poner a escribir aquí abajo. El coseno de un ángulo de 60 grados, esto vale un medio, y el seno de 60 grados vale raíz de 3 medios. Pues si acaso algún día queréis calcular estos dos ángulos, o si encontráis esta representación, sepáis que eso es el ángulo, el coseno o el seno de 60. Y el de 45, que también es algo que es muy utilizado. En este caso el coseno de 45 es igual que el seno de 45, que es igual a la raíz de 2 partido de 2. Bien, otro dato importante, muy utilizado también en matemáticas, es cuestiones como, por ejemplo, en vez de dejar la raíz de 8, al final sabemos que la raíz de 8 es igual que la raíz de 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y sabemos que las raíces las podemos sacar de esta manera: 2 por 2 por raíz de 2. Y esto es igual, bueno, os lo estoy desarrollando todo, pero bueno, esto es igual que la raíz de 2 al cuadrado por la raíz de 2. Y sabemos que este se me va con este, con lo cual me queda 2 raíz de 2. Sabemos que la raíz de 8 es 2 raíz de 2. Es un dato interesante que, bueno, pues lo tenemos ahí, que nos puede servir para muchas cosas. Bien, y a la hora de trabajar con robots, y concretamente con un brazo robótico, entra en juego de forma activa, ya os digo, las matemáticas. Para poder posicionar bien nuestro robot dentro de un entorno, dentro de un espacio de 3 dimensiones, tenemos que conocer los sistemas de coordenadas que vamos a utilizar. En este caso existen varios sistemas de coordenadas. Tendremos por un lado las coordenadas que en cartesiana,
tenemos las cartesianas. Bien, las coordenadas cartesianas son las que más o menos se representa, todo el mundo conocemos. En un entorno en dos dimensiones tendríamos, por un lado, que este eje de aquí sería el eje de las X y este de aquí sería el eje de las Y. ¿Vale? O ordenadas y abscisas. Bueno, en estas coordenadas que tenemos así representadas, cuando nosotros queremos posicionar un elemento dentro de este espacio de coordenadas, este sistema de coordenadas, si cogemos aquí un punto, ¿vale? Este punto es el punto P, simplemente hacemos así, sabemos así, y sabemos que este elemento de aquí está colocado en la posición XY. Esta es nuestra representación básica. Lo que mida, si esto vale 0 y aquí llegamos a valer 1 y aquí imagino que vale un 2, pues este estaría en la posición 1, 2. Esta es una representación en modo cartesiano dentro de un espacio de dos dimensiones. Cuando nos pasamos a un espacio de tres dimensiones, tendríamos, por un lado, tendríamos un eje así, otro así y otro así. Bien, este sería el eje de las horizontales, verticales y este de la profundidad. En un entorno, un espacio de tres dimensiones, esto se representa aquí con la X, Y y la Z. Este sería nuestro espacio normal. ¿Cómo representamos los valores dentro de este elemento? Pues lo mismo. Imaginad que tenemos un punto aquí un punto, bien, y vamos a representar aquí el punto y se representa por lo mismo. Hay una proyección en el eje de las Z, otra proyección en el eje de las X y otra en el eje de las Y. Con lo cual este sería el punto P, vendría representado por X, Y y Z. ¿Vale? Y en base de los valores que hay aquí, pues representamos el elemento, el punto. Esto es muy básico y se representaría así. Claro, esta representación no es muy útil a la hora de aplicar funciones o fórmulas matemáticas, porque bueno, no genera valores como muy complejos de calcular. Entonces, para simplificar lo que son nuestras fórmulas, tenemos otros sistemas, como por ejemplo el sistema polar o sistema cilíndrico, ¿vale? En este caso, el sistema polar, voy a abriros otra hoja. El sistema polar sería para dos dimensiones. En el sistema polar tenemos lo mismo, tendríamos nuestra representación, vaya por Dios, tendríamos nuestra representación bien, aquí serían nuestros ejes, tendríamos la X y la Y. Pues en nuestra representación polar, estas se representan, ¿vale? Imaginad, este es el origen, tendríamos que un elemento está representado aquí, un punto aquí, está representado por un radio R y un ángulo que en este caso se representa con la letra tita. Esto en la literatura normal. Con lo cual, nuestra representación del punto se representa como R tita. ¿Qué nos aporta esta representación? Pues nos aporta que si yo quiero saber la posición X,
Pues simplemente hago la proyección sobre esto. Esta sería la posición X, esta sobre esta sería la proyección en Y, y como hemos visto antes, simplemente necesito calcular el coseno de θ por R para sacar la X, y el seno de θ por R para sacar la Y. Y entonces ya estamos trabajando con fórmulas que tienen senos y cosenos, que es mucho más cómodo a la hora de trabajar con nuestras fórmulas. Cuando queremos representar nuestras coordenadas ya en un entorno en 3 dimensiones, pasaríamos a las coordenadas cilíndricas, que es lo mismo que las polares, solo que ahora tendríamos nuestro eje X, Y y Z. Tendríamos aquí un punto representado por R y θ, y le añadimos una tercera coordenada que sería la altura, la Z. O sea, pasaríamos a representar este objeto en esta posición más la altura que haya. Si, por ejemplo, nuestro punto estaría aquí, este sería la Z, y el otro estaría representado aquí abajo con un radio R, y en este caso un ángulo θ. Esta sería nuestra representación esférica. Lo mismo, tendríamos senos, cosenos, más la z de la altura. Y tendríamos otro tercer sistema, que sería el esférico. En este caso, el esférico contiene, ya es en 3 dimensiones, tendríamos nuestra representación en 3 dimensiones, con nuestra X, nuestra Y y nuestra Z, nuestro punto aquí, y este punto aquí se representa por un radio R, un ángulo θ y otro ángulo φ. De tal forma que este punto estaría representado más o menos así. Este sería el eje, este sería la R, y aquí tendríamos por un lado nuestro ángulo, que sería el ángulo θ, vale, bueno, el radio podría ser este más bien, porque sería el que va hacia el punto, no hacia la proyección. Y este sería nuestro ángulo R, perdón, nuestro radio R, y este sería el ángulo que forma el R con respecto al eje Z, que sería φ. Bien, voy a limpiaros esto un poquito. Este sería R, efectivamente. Bien, tendríamos por un lado el ángulo θ, que es el que es la proyección de nuestro punto sobre el eje en 2 dimensiones XY, y es el ángulo que forma esa proyección de X respecto de Y, y este sería la Z. Este sería otro sistema de referencia. Tenemos que partir de uno de los 3 sistemas. El más utilizado en ciencia sería el sistema polar y cilíndrico, porque utiliza bueno, pues el radio y el θ, aunque el esférico también se suele utilizar bastante. Bien, una vez que ya tenemos definido el sistema de coordenadas que vamos a utilizar, vamos a ver que no solamente es necesario conocer en qué posición está el objeto, sino también necesitamos saber qué orientación tiene. Con esa orientación podemos ver hacia dónde se está moviendo y cuál es bueno, pues exactamente esa, la orientación, hacia dónde se dirige. Para esto también existen varias varios mecanismos para definir esa posición en el espacio 3 dimensiones, y de las cuales os voy a destacar 4. 2 de ellas son las que más se utilizan. Os voy a destacar 4.
Una sería matrices de rotación. Esta se utiliza bastante, es matrices de rotación. Bien. Matrices de rotación. ¿Qué es una matriz de rotación? Bueno, pues una matriz de rotación lo que consigue es, partiendo de un sistema de coordenadas definido, este sería nuestra X, Y y Z, y aquí el origen. Es un sistema ortonormal, quiere decir que todos los ejes tienen un ángulo de 90 grados. Esto es un dato importante, tiene que ser ortonormal. Si no es ortonormal ya no nos vale todo esto que estamos diciendo. Entonces este con respecto al eje, el eje Y con respecto al eje Z hay un ángulo de 90, el de Z contra X otros 90 y este otros 90. Eso es lo que define un espacio en 3 dimensiones. Pues nuestro sistema matrices de rotación lo que consigue es definir otro sistema de coordenadas. Voy a dibujarlo sobre el mismo sistema que hay ahora mismo representado aquí. Imaginar que tenemos otro elemento aquí, otro aquí y otro aquí, que están sobre el mismo que hay aquí. En este caso se representa con la U, la V y la W, o la W, como lo llaméis en vuestro país. Lo mismo, aquí estoy utilizando, en España se dice Y, vale, esto no tiene nada que ver con lo que os estoy explicando ahora, pero esta sería la Y y esta sería la I latina, o la I normal, vale. Sé que en otros países en vez de llamarlo Y la llaman G. Bueno, cuando digo Y estoy hablando a esta representación, ¿vale? La Y, ¿vale? La Y, mayúscula y minúscula. Bien, en nuestro caso, esta sería nuestra representación. ¿Qué pasa? Que esta representación, si estuviera así, el objeto estaría orientado en el mismo sistema de coordenadas que la base. En el sistema puede cambiar, puede girar, puede rotarse. Entonces estos métodos consisten en cómo calcular el nuevo valor en ese nuevo sistema de coordenadas que haya implicado la rotación. En este caso, nosotros para convertir de un sistema a otro, lo que definimos es que tenemos por un lado que nuestro punto, vamos a hacerlo primero en un entorno en 2 dimensiones para que sea fácil de entender. Vale, entonces en un espacio en 2 dimensiones, esperad, lo voy a dibujar aquí debajo. En un espacio en 2 dimensiones tendríamos por un lado nuestro eje X y nuestro eje Y. Este eje Y, supongamos que ha habido un giro de esta manera. Este sería 90 grados, más o menos. Este sería nuestro elemento U y nuestro elemento V. ¿Vale? O sea, nuestro elemento ha girado. O sea, vamos a ver. Supongamos que tenemos un coche o una caja en esta dirección, ¿vale? Esta sería nuestra dirección X, Y. Y ahora tenemos otra caja que está de esta manera. Este elemento ahora está en esta posición llamadas UV. Esta respecto a la de arriba está rotada, está girada, ¿vale? Tiene una orientación distinta. Nuestro objetivo es ver cómo calcular una equiparación o una equivalencia entre nuestro nuevo elemento, que sería este UV, con respecto al XY. Si esto lo juntamos aquí, nos quedaría algo de este tipo. XY, que sería el de arriba, y el nuevo sería tal que así, UV. Esto es lo que acabo de representar aquí, más o menos. Bien, vamos a borrar esto. UV, más o menos. Esto de aquí
Obviamente esto es una chapuza. Vamos a volver a dibujarlo. Tenemos nuestra eje X, Y y nuestro nuevo elemento U, V. Bueno, pues la equiparación de uno con otro, en nuestro punto, tendríamos que nuestro punto P de X, P de Y, el punto con las dos coordenadas, tiene que ser igual a esa rotación sobre P de U, P de V. Esa sería nuestra rotación. Bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo calculamos esta matriz de rotación? Obviamente, si buscáis por internet, ya os saldrá la fórmula completa. Mi objetivo es enseñaros la fórmula tal cual, para que veáis cómo llegamos a esta explicación. En todo este tema de rotaciones y tal, siempre tenemos que tener claro que hay una componente Y y una componente J y una componente K para calcular todo el tema de 3D y de 2D. Esta componente, si lo colocamos aquí abajo, tendríamos que este sería la X, la Y, bueno, en este caso sería la Z, pero como no tenemos nada, sería la U, la V y la W. Bien, con lo cual, porque la I, la J y la K son los valores unitarios en el eje de coordenadas que estamos definiendo. Con lo cual, sería cuánto vale una unidad dentro de, en este caso, el eje X. Esto, cuando vale 1, lo representamos como J, perdón, como Y. Esto, cuando vale 1, lo representamos como J, y así sucesivamente. Este sería el I de X, este el J de Y, este el J de U, el U de I, el I de U, y este el J de V. Espero no liarme. Bien, entonces, una vez que tenemos esto, podemos representar que esta misma fórmula que tenemos aquí abajo la podemos representar de esta manera. I de X, J de Y es igual al rotacional o la rotación de I de U, J de V. Si ahora queremos calcular la R, ¿cuánto vale R? Pues R valdrá, esto lo pasamos por allí con la operación contraria, o sea, girado. Entonces tendríamos que R sería I de X, J de Y, multiplicado por el girado, que sería I de V, de U, J de V. Esto sería ya álgebra de matrices. ¿Cómo multiplicamos matrices? Pues las matrices se multiplican, os lo voy a hacer en otra hoja. ¿Cómo se multiplica una matriz? Bueno, pues una matriz o dos matrices, os voy a poner un caso sencillito. Supongamos que tenemos A, B, C y D y lo queremos multiplicar por E, F, G y H. ¿Cómo se multiplican? Bueno, esta es una matriz de 2 por 2 y esta es una matriz de 2 por 2. Al final, para multiplicar matrices se multiplica filas por columnas. Una fila por una columna. Claro, para que esto funcione, tenemos que asegurarnos de que el número de elementos de una fila que corresponda al mismo número de elementos de la columna del otro lado. En este caso, el número de elementos de una fila sería 2 y el número de elementos de una columna sería 2. Vale, que sería este elemento de aquí con este de aquí. Como son el mismo, podemos calcular la matriz. ¿Y qué nos va a dar al final? Pues nos va a dar el número de filas del primero por el número de columnas del segundo. O sea, nos va a dar una matriz de 2 por 2. En este caso, lo que haríamos es multiplicar el primer elemento de aquí, la primera fila, por la primera columna, sería, y luego se hace elemento a elemento, o sea, sería A por E,
más B por G. Primer elemento. Segundo elemento, seguimos estando en la misma fila, con lo cual es fila por columna. A por F más B por H. Perdón, más D, sí, bien por H. Bien, lo estoy diciendo bien. Y la siguiente sería segunda fila, primera columna, o sea, C por E más D por G. Y la siguiente sería C por F más D por H. Así se calculan las matrices. Una vez que sabemos esto, podemos borrar esta hoja de aquí. Nos podemos ir a la hoja anterior y calcular este elemento de aquí. Este es un elemento de 2 filas por una columna. Y esta es una matriz de una fila por una columna. Perdón, por 2 columnas. Con lo cual tenemos que el número de filas es el mismo y nos va a dar una matriz de 2 por 2. Vale, pues ¿cómo calculamos esto? Muy fácil. Primera fila, primera columna. Primera fila, primera columna. Y de X y de U. Primera fila, segunda columna. Y de X, J de V. Segunda fila, primera columna. J de I y de U. Y J de X, J de V. Perdón, J de I, J de V, J de I, J de V. Esta sería nuestra representación. Con lo cual aquí podemos decir que el rotacional es I de X y de U, J de I y de U, y de X, J de V, J de I, J de V. Vale, pero claro, esto no es una representación así muy lógica. ¿Cómo realmente representamos estos valores en algo que podamos utilizar en matemáticas? Bueno, pues si volvemos a representar otra vez nuestro eje, vamos a ver si lo pintamos más o menos decente. Este sería nuestra X, nuestra Y, nuestra U, nuestra V. Este sería nuestro I de U, este sería nuestro I de X, nuestro J de I, nuestro J de V. Cuando yo quiero multiplicar I de X y de U, o sea, I de X y de U, lo que estoy diciendo es cómo se proyecta o cuál es el valor que hay entre estos dos elementos. ¿Y esto qué es? Si esto genera un ángulo de, vamos a representarlo por alfa, por la letra alfa. ¿Cuánto vale esto? Pues esto vale la proyección que hay I de U sobre I de X, o sea, es esta distancia que hay aquí. ¿Y esto qué era? Esto era el coseno del ángulo alfa. ¿Cuánto vale ahora, por ejemplo, I de X, J de V? I de X, J de V sería I de X, sería este J de V, o sea, sería este valor que hay aquí. Esta proyección de aquí. ¿Cuánto vale esto? Pues esto vale lo que hay aquí, ¿vale? Que es, entre comillas, es
el coseno de alfa, pero alfa no mide esto, sino que alfa en teoría mide todo esto, con lo cual sería el coseno de alfa, que es realmente no es todo esto, porque se supone que partimos de aquí abajo, con lo cual sería alfa, este cachito de aquí, más pi medios. Y como habíamos visto en las fórmulas anteriores de ángulos de senos y cosenos, el coseno de esto sería, obviamente, si lo tenemos por aquí, bueno, la tenemos aquí, pero la tenía yo escrita con el ordenador, con lo cual no la tenemos. Pero bueno, la escribo aquí. Sabemos que el coseno de un valor alfa menos pi medios vale el seno de ese alfa. ¿Qué pasa? Que como esto sería un menos, para que esto esté bien, si lo queremos sumar, lo que haremos es aquí negar. O sea, si yo aquí sumo, aquí niego. Porque si os dabais cuenta de lo que estábamos diciendo era que si rotamos en este sentido va a salir negativo, con lo cual esto sería esto. En otras palabras, esto sería igual al seno, a menos el seno de alfa. Bien, más cosillas. Siguiente. ¿Cuánto valdría J de I y de U? J de I, que sería este, con respecto del I de U, que sería este elemento de aquí. ¿Vale? O sea, I de U sobre el J de U. Sobre alfa. Sobre alfa. Pues esto es lo que mide, ¿vale? Y aquí ya os lo escribo directamente para que, bueno, podéis hacer vosotros la operación, pero bueno, es fácil de ver que esto sería el seno de alfa, y por último nos quedaría el J de I por el J de V, que también es el seno, perdón, que es el coseno, a ver, que sería el coseno de alfa. Con lo cual nuestra tabla al final, nuestra matriz de rotación, nos quedaría como coseno de alfa menos seno de alfa. A ver, voy a escribirlo en otro lado porque estoy viendo que no me queda, que no queda bien. Vale, sería, nuestras formulitas sería coseno de alfa menos seno de alfa por seno de alfa coseno de alfa. Vale, esta sería nuestra matriz de rotación en una matriz de rotación de 2 dimensiones. Si nosotros ahora esto lo queremos pasar a un método de 3 dimensiones, vale, ya os lo escribo aquí directamente, podríais hacer los cálculos de la misma forma. Nos quedaría que el rotacional de una matriz de 3 dimensiones sería, claro, en este caso, al ser 3 dimensiones, vamos a generar 3 rotaciones distintas. Tendrías por un lado R de X, que en este caso, cuando hacemos R de X, lo que estamos diciendo es que va a coincidir el eje de las X. O sea, el eje de la X va a ser el mismo que el eje de las U. Con lo cual lo único que hacemos es rotar esto en este sentido. En este caso, este eje de aquí va a valer en su coordenada correspondiente, este con este va a valer 1 y en el resto va a valer 0.
Y en cuanto a este otro coordenadas, pues es el mismo paso que hacemos aquí y sería, vamos a llamarlo así, coseno de alfa menos seno de alfa, coseno de alfa. Este sería para las x. En este caso hacemos de alfa. Para el resto de ángulos, de ejes, tenemos dos letras griegas. En este caso sería para las is. En la literatura se encuentra como tita, bueno, más bien como phi. Si no recuerdo mal, sí, phi. Y sería, en este caso, tendríamos como valores centrales estos, y en los otros ejes nos quedaría coseno de phi, seno de phi, menos seno de phi, coseno de phi. Y por último, en el r de z, que este sí que es tita, nos quedaría 1, 0, 0, 0, 0. Y aquí nos quedaría coseno de tita menos seno de tita, coseno de tita. Y con esto ya tendríamos todos los cálculos realizados. Para la matriz de rotación. ¿Cómo aplicamos la matriz de rotación dentro de una rotación? Previamente dicho. Bueno, tenemos que tener muy en cuenta cómo serían los movimientos generados. Porque a la hora de rotar un objeto, primero lo haremos sobre un eje y luego sobre los otros ejes. Entonces tenemos que saber exactamente el orden en el que vamos a girarlo. Si vamos a girar primero en el eje de las z, luego en el eje de las y o viceversa. Al final vamos a tener una transformación con una serie de rotaciones en el que es importante saber cuáles son cada una de ellas o cuál es cada una de las rotaciones. Por ejemplo, supongamos que tenemos una rotación, voy a hacerlo solo en otra hoja aparte. Supongamos que tenemos una rotación, vamos a llamarla transformación, que vamos a rotar en el eje de las zetas un ángulo tita. Luego lo rotamos en el eje de las y un ángulo phi. Y luego lo rotamos en el eje de las x un ángulo alfa. Esto al final, ¿en qué se traduce? Se traduce en que tendríamos una matriz, un cálculo, que sería coseno de tita, si lo escribo bien a tita, esto es phi, sería coseno de tita, vale, bueno, esta es la tabla que vimos antes, seno de tita, menos seno de tita, coseno de tita, 0, 0, 1, 0, 0. Para la y sería coseno de phi, 0, seno de phi, 0, 1, 0, menos seno de phi, 0, coseno de phi. Y para las x sería 1, 0, 0, 0, 0 y sería coseno de alfa, menos seno de alfa, coseno de alfa. ¿Y ahora esto cómo lo hacemos? Bueno, para calcular las matrices primero multiplicamos estas dos y el resultado que nos dé lo multiplicamos por esto. Por eso la cuestión es que el orden altera lo que es el resultado final. Por tanto hay que saber exactamente cuáles son las rotaciones que hemos ido haciendo para hacer el cálculo correctamente. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, muy fácil. Sería primera fila, primera columna, primera fila, primer elemento a elemento, coseno con coseno, coseno de tita, coseno de phi, coseno por coseno, menos seno por 0, algo por 0, 0, y 0 por lo que sea, 0, con lo cual se nos queda así. Siguiente. Bueno, espero que veáis que aquí hay una separación,
Igual lo he hecho demasiado junto, pero bueno. Siguiente elemento, esta casita de aquí. Volvemos a hacer lo mismo. Coseno por 0, 0. Menos seno por 1, menos seno de tita. Y 0 por lo que sea, 0. Siguiente. Coseno por seno, pues coseno de tita por seno de phi. Seno por 0, nada. Y 0 por lo que sea, 0. Este se acabó. Siguiente fila. Seno por 0, 0. Coseno por coseno. Y 0 por lo que sea, 0. No, lo estoy calculando mal. Perdonar. Me he ido al segundo elemento. Esto si queréis lo podemos poner aquí ya directamente, que es lo que nos ha dado aquí. Coseno de tita. Pero no, estaría seno por coseno. Seno de tita por coseno de phi. Coseno por 0, coseno por 0, 0 y 0 por lo que sea, 0. Bien, esto ya lo hemos calculado. Y a esta última. Seno por seno, pues seno de tita por seno de phi. Por seno, hay que tener mucho ojo al escribir porque ya veis que se nos va esto muy fácil. Por seno de phi. 0 y 0. Así que ya lo tenemos. Esto es una S. Y por último sería 0 por 0 por 0 menos seno de phi. Volvemos a hacer. Esto nos da totalmente 0. Y este nos da 0 de 0 el último elemento. Coseno de phi. Y ahora todo esto hay que multiplicarlo por 1, 0, 0, 0. Coseno de alfa. Coseno de alfa menos seno de alfa, 0, seno de alfa, coseno de alfa. Bueno, ¿y esto cuánto da? Pues nos da. Empezamos. Coseno, coseno por 1, coseno de tita, coseno de phi por 1. Más seno por 0, 0, más 0. Pues aquí nos queda este. Siguiente. Coseno por 0, 0. Seno por coseno, pues sería menos seno de tita, coseno de alfa, más coseno por seno, pues más coseno de tita, seno de phi, por seno de alfa. Siguiente. Coseno de 0, 0, seno por seno, más seno de tita, seno de alfa, más coseno por seno, más coseno de tita, seno de phi, coseno de alfa. Vale, siguiente valor. Seno de coseno de por 1. Pues nada, lo escribimos aquí. Seno de tita, coseno de phi, por 1. Más 0, más 0. Perfecto. Siguiente. Seno por 0, 0. Y ahora. Más coseno de tita, seno de alfa, más seno de tita phi, seno de alfa, más seno de tita, seno de phi, seno de alfa. Siguiente. 0 más menos coseno de tita, seno de alfa. Perdonad, que a veces se lía aquí el cacharro este a la hora de escribir. Menos coseno de tita, seno de alfa, más seno de tita, seno de phi, coseno de alfa. Y por último, menos
seno de phi por 1 más 0, 0. Siguiente, 0, 0, coseno de phi, seno de alfa. Y por último, 0, 0, coseno de phi, coseno de alfa. Y esta sería nuestra matriz de rotación. Dados los valores de tita, phi y alfa, obtenemos de el nuevo elemento tal a unas coordenadas en x, y y z. Este sería nuestro elemento. Y así calcularíamos todas las matrices de transformación que nos interese. Puf, vaya jaleo que os estoy leyendo, ¿eh? Pero ya queda poco. Ya queda poco. Este sería lo que es el método de matriz de rotación. Muy útil a la hora de calcular matrices homogéneas y demás. Además de las matrices de rotación, tenemos otras formas de orientar nuestros elementos, como por ejemplo los ángulos de Euler. Los ángulos de Euler es un sistema bastante complejo de representarlo gráficamente. Utiliza 3 ángulos de rotación. Sería el ángulo phi, el ángulo rho y el ángulo chi. ¿Vale? Esto es un tridente. A ver si lo escribo bien. Al menos en la literatura habitual utiliza estos 3 ángulos, y lo que hace es que nuestro eje de coordenadas, este seríamos que es la x, la y y la z, lo que hace es que el ángulo, al rotar en este sentido en el eje de las x, este sería nuestro ángulo xi, y esto se llama yaw o guiñado. Si rotamos sobre el eje de las y, esto lo hacemos con el ángulo rho, que sería el pitch o el cabeceo. Si lo escribo bien, sería el cabeceo. Me acostumbro a escribir en la tableta digitalizadora. Y por último, si hacemos sobre el eje de las zetas, sería sobre el ángulo phi. Esto se llama roll o alabeo. Esto si representamos el típico avión, hacemos así la cola, la cabina, y aquí tendríamos un ala, y ahí tendríamos la otra. Bueno, pues si este es nuestro eje, esto lo representamos así, nuestros ejes, si nosotros giramos en este sentido, estamos moviendo la cabeza de izquierda a derecha, en ese sentido. Bien, si lo giramos así, sería el alabeo, giraríamos el avión sobre el eje de las zetas en este sentido. Y por último, si hacemos este sería el guiñado, ¿vale? Este sería como subir y bajar. Subiríamos y bajaríamos el avión. ¿Vale? Es un sistema un poco complejo de representar. Tendríamos por otro lado, además de los ángulos de Euler, tendríamos el par de rotación. Que lo que hace es representar el valor por un vector k y un ángulo ρ, y del cual tenemos que la rotación de k, ρ
respecto de un vector P sería P por el coseno de tita más el producto cartesiano de P, bueno, de K con P por el seno de tita más el producto de K por el producto de K por P por 1 menos el coseno de ρ. Esta sería un poco la fórmula utilizada. Vamos a escribir esto mejor. K por... Daos cuenta que este es el producto cartesiano y este es el producto normal. Este sería lo que es el cálculo de rotacional. Y por último tendríamos los cuaternios, que es un tema bastante interesante. Los cuaternios, que se representan habitualmente por 4 componentes, ¿vale? 4 componentes, Q de 0, Q de 1, Q de 2, Q de 3, y que habitualmente estaría más representado por una S, que sería la Q sub 0, y por un vector, que sería los otros componentes, la Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, con lo cual el cuaterno se representa como S de V, bien, en el que además en esa representación que vimos inicialmente tendríamos que Q sub 0 sería la E, Q sub 1 sería la I, la J. Esto hay veces que se lía a la hora de escribir. Bueno, me lío yo más bien que más que el sistema. Sería la J y sería la K. Bien, y con respecto a esto, lo bueno que tenemos es que para la hora de calcular esto, el rotacional o la rotación de K y el ángulo θ, porque hablamos de que esto sería pues un vector K, perdón, un escalar K y un vector pues, generado con esto, pues tendríamos que la fórmula es muy sencilla porque nos devolvería que el coseno de θ medios por K por el seno de θ medios, que es una fórmula muy fácil de calcular y que nos ayudará a la hora de resolver todos los temas que tenemos aquí planteados en el futuro. Bueno, en el siguiente vídeo veremos las matrices homogéneas. Intentaré hacerlo mejor que este vídeo porque creo que ha quedado bastante malo. Dejarlo en los comentarios, ser honestos. Veremos cómo hacer las matrices homogéneas, cómo calcular esas matrices homogéneas. Y ya, si queréis, empezamos ya a tratar el método del método de H para calcular nuestro robot. Bueno, ya os digo, dejar vuestros comentarios, tanto si os ha gustado, si os ha parecido aburrido, si preferís que obvie todos estos temas y directamente ya aparezcan las fórmulas escritas, que no las escriba a mano porque no son cómodas. Esto sí que lo utilizaré cuando hagamos las operaciones matemáticas, porque entiendo que es más cómodo operar aquí de forma rápida y que tengáis estas funciones, como por ejemplo estas operaciones que he ido haciendo por aquí, pues que veáis cómo se van haciendo. Bueno, dejadme en vuestros comentarios si preferís así o preferís directamente que ya aparezcan escritas los comentarios, las fórmulas y que simplemente os las comente. Gracias por verme y no olvidéis dejar vuestro like, vuestros comentarios y suscribiros a mi canal y compartirlo. Gracias.